Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo leo nuevamente, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Había pensado en este versículo como un broche o como un cierre del mensaje de hoy, pero en realidad me ha parecido más necesario partir con este versículo, porque en realidad el mensaje del Evangelio se centra y descansa en Cristo. Esa es la verdad fundamental del Evangelio. Y justamente de esto es que quisiera compartirles, de algunas verdades fundamentales. Hoy día vivimos en un mundo y en una sociedad que dice que pocas cosas son absolutas y más bien la mayoría son relativas. Depende de la óptica con la que se mire, depende del punto de vista, depende del pensamiento que tengamos, depende de muchas cosas. Para ellos, aquello que está bien o que está mal. Todo tiene matices. No hay ninguna cosa absoluta para ellos. Y en realidad nosotros vemos por medio de la palabra de Dios que en realidad son pocas las cosas relativas y más bien son muchas las cosas absolutas y las verdades absolutas. La palabra de Dios es una verdad absoluta. No hay relatividad en la palabra de Dios. No hay subjetividad en la palabra de Dios. Es algo absoluto. Y quisiera comentar algunas verdades absolutas en cuanto al pecado. La primera verdad absoluta en cuanto al pecado es que Dios aborrece el pecado. Esa, hermanos y amigos, es una verdad absoluta. Dios aborrece el pecado. No tenemos que mirar entre líneas, no tenemos que darle la vuelta. Es un hecho concreto, es una verdad, insisto, absoluta. Dios aborrece el pecado. Salmos capítulo 5, o Salmo el número 5, versículo 4, dice: Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Simplemente buscaré un versículo complementario a esto, no lo busquen porque, como ya les dije, vamos a ver varios que se encuentran en Proverbios. Yo se lo leo, dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece el pecado y no puede convivir bajo ningún motivo con él. Desde el principio de la creación esto ha sido así. Por favor, póngame atención porque lo que vamos a hablar es algo tremendamente serio. Estamos hablando de una verdad que el Señor nos ha manifestado desde tiempos antiguos y que debemos considerar siendo creyentes y mucho más no siéndolo. Que por favor le pido que me ponga atención
No digo que no lo estén haciendo, estoy diciendo que pongan aún más atención y que estemos atentos a lo que el Señor nos muestra, porque, insisto, es una verdad absoluta. El Señor nos ha manifestado desde el principio su total desagrado frente al pecado. Él lo ha dejado bastante claro con hechos y con lo que ha explicado en su palabra. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Bueno, tenemos varios ejemplos que nos llevan a pensar que esto realmente es una verdad absoluta. Dios aborrece el pecado y no puede convivir y no va a convivir con él. Dios creó al hombre en total perfección, sin pecado. Dios creó al hombre para que tuviese comunión y para que se deleitara en aquello con él. El hombre pecó. El hombre desobedeció. Entonces Dios se quedó así tranquilo porque a él le da lo mismo el pecado. Sabemos que eso no fue así. Como Dios aborrece el pecado del hombre originalmente no fue pasado por alto. Tanto Adán como Eva fueron expulsados de aquel lugar en el cual se encontraban y que Dios había creado para que ellos disfrutaran, insisto, para que tuviesen comunión con Él. Así que lo que tenemos que entender es que cualquier acto o cualquier hecho que yo haga que va en oposición a lo que Dios me enseña, a Dios le desagrada, y aunque parezca fuerte y suene fuerte, Dios lo aborrece. Muchas veces yo he escuchado, no, pero es que no hay que decir que Dios, en realidad lo que Dios aborrece es el pecado, solamente eso, pero a los hombres nos ama a todos. Acabamos de leer que no es así. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Lo siento. Si usted es un pecador, Dios no le ama. Dios aborrece su pecado. Dios está airado contra el pecador todos los días. Esa es una verdad. No piense usted que su pecado no es tomado en cuenta por Dios. Insisto, esta es una verdad absoluta, entonces trasciende a aquellos que no le conocen a Dios. Es para los creyentes y es para los incrédulos. Si usted comete un pecado, Dios aborrece ese pecado que usted comete. Sea un hijo de Dios o no. Dios aborrece ese pecado. Tenemos más adelante a Moisés, un varón que llegó a ser el hombre más manso que pisaba la tierra, que fue llamado por Dios para un trabajo, para una obra, para un propósito, para una misión extremadamente compleja y difícil: liderar a un pueblo absolutamente duro de corazón y sacarlo y convencerlo por medio de la palabra de Dios de que Dios les iba a liberar. Y Moisés obedeció y siguió todos los consejos de Dios, excepto cuando Dios le dijo: ¿sabes qué, Moisés? El pueblo tiene sed, entonces tú anda y golpea esa roca una vez y va a salir agua de esa roca. ¿Qué hizo Moisés? Desobedeció a Dios. Y entonces, como era Moisés, como era el siervo del Dios Altísimo,
Entonces Dios dijo, tranquilo Moisés, y no, de manera muy reverente lo digo, no hay problema, tú me has servido, tú has dedicado tu vida a mí, como yo voy a tomar en cuenta esta falta pequeña que tú hiciste. Moisés, no vas a entrar en la tierra que yo prometí les daré. Era Moisés. Dios aborrece el pecado. Dios es justo y santo y no tolera y no tolerará jamás el pecado del hombre. Tenemos, para los que están más interiorizados con la historia bíblica, a un hombre llamado Usa, que era de la tribu de Leví, aquellos que tenían a cargo el sacerdocio y los oficios del templo, del tabernáculo. El arca de Dios había sido robada por los filisteos. Y fueron David y todo el pueblo a buscar el arca, luego de haber triunfado en una batalla. Y la traían de vuelta. Dios había dicho que esa arca no podía ser tocada, que debían traspasar unas varas por unos anillos, por unas orejas que tenía al costado, y así debía trasladarse. Cuando la llevaban en los bueyes, un buey tambaleó y el arca se movió, y este hombre, preocupado de que no fuese a pasarle nada al arca, trató de tomarla para que no se cayera. En ese mismo instante, Dios le quitó la vida. Dios aborrece el pecado en cualquiera de sus facetas. Esta es una verdad absoluta que trasciende los tiempos, que trasciende las culturas. Dios aborrece el pecado y no puede convivir con él. Pero hay una segunda verdad absoluta con respecto a esto, y que ya la hemos mencionado en parte. Porque Dios aborrece el pecado y no puede pasar por alto el pecado, la segunda verdad absoluta en cuanto a esto es que Dios castiga el pecado. Y se lo he mencionado con estos ejemplos. Ninguno de estos hombres que pecaron quedaron sin castigo. Ninguno de todos los hombres que ha pecado ha quedado o quedará sin castigo. Ya vamos a llegar al punto, pero si usted ha pecado, usted no solo merece un castigo, sino que ha de recibir un castigo. Voy paso a paso, ya vamos a llegar. Pero esta también es una verdad absoluta, que también trasciende los tiempos, que también trasciende las culturas. Dios castiga el pecado. Acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. Y un versículo por todos conocidos, no es necesario que lo busquen, porque estoy seguro que la mayoría lo conoce, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Fue lo que Dios le dijo a Adán también en cuanto a su pecado. En su santidad y justicia perfecta, como Dios no pasa por alto el pecado, ha declarado una sentencia categórica para aquel que peca o para el pecado. Y eso es muerte. Esa es la sentencia que Dios ha dictado en cuanto al pecado.
Dios aborrece el pecado y Dios castiga el pecado. ¿Y cuál es el castigo? ¿Qué es lo que cualquier pecado ha de recibir? La muerte. Primero, si usted pensaba que Dios le da lo mismo al pecado, bueno, ya le hemos mencionado una verdad absoluta: Dios aborrece el pecado. Segundo, si usted pensaba que, bueno, a Dios quizás le importa que la gente peque, pero en realidad se molestará, se entristecerá, bueno, tampoco es así. Como Dios aborrece el pecado y en su justicia y en su santidad, Él no ha de pasarlo por alto, hay un castigo para ese pecado. Para cualquier pecado de cualquier persona. Hay una tercera verdad absoluta: el hombre es pecador, y esto trasciende los tiempos y trasciende las culturas. Es absoluto: el hombre es pecador. No estamos hablando de según cómo se mire, quizás eso que él hace es pecado. No, el hombre es pecador. Porque lo que interesa no es la óptica humana, sino que lo que interesa es cómo mira Dios las acciones del hombre. Y si esas acciones del hombre, y si esas acciones tuyas, y si esas acciones de usted están en oposición a lo que Dios dice, entonces eso es pecado. Y por lo tanto usted es pecador, pecadora. No importa si es uno, no importa si usted en toda su vida solamente se equivocó y pecó y erró una sola vez. Usted es pecador. Tú eres pecador. No importa si según tu mirada ese no es un pecado tan grave. No importa si tú piensas que esta es una mentira blanca. Para Dios existe el pecado. Y Él lo aborrece. Y dentro de esas cosas que decíamos que Dios aborrece, que aborrece su alma, Dios ponía en el mismo nivel la lengua que habla mentiras con las manos derramadoras de sangre. O sea, si usted mata, es tan pecador como aquel que miente. Y ponía también al mismo nivel aquel que tiene un pensamiento incorrecto en su corazón. O sea, si usted ha tenido un deseo incorrecto, un pensamiento errado, está al mismo nivel que un asesino. No porque lo diga yo, sino porque lo dice Dios y su palabra es absoluta y esto es algo así. No importa lo que piense usted, discúlpeme que se lo diga, no importa lo que piensas tú. Si tú has pecado en cualquiera de aquellas cosas que a Dios le desagradan, si tú has ofendido o has desobedecido a Dios, entonces tú eres un pecador y Dios aborrece el pecado y Dios va a castigar ese pecado. Esa es una verdad absoluta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ayer nuestro hermano nos compartía este pasaje. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo de repente, cuando le hacemos clase a los niños pequeños o cuando le hacemos clase a los jóvenes, yo le digo, parece una pregunta que tiene una respuesta súper lógica, pero se la hago y también se las quiero hacer hoy día. Si aquí dice todos, ¿quiénes son? Todos. No escapa ninguno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos los hombres somos pecadores.
Cuando digo hombre no me estoy refiriendo al género, entiéndanme. Toda la humanidad es pecadora. Y no olvide la primera verdad fundamental: Dios aborrece el pecado. Y tampoco cometa el error de olvidar la segunda verdad fundamental: Dios va a castigar ese pecado. Y como usted está dentro de aquello, Dios le aborrece en su pecado y Dios le va a castigar en su pecado. Porque usted está dentro de todos aquellos que han pecado, así como estoy yo. No solamente el hombre es pecador, sino que además no puede solucionar este problema. Y esta está dentro de esa tercera verdad absoluta, no es una cuarta. El hombre es pecador y no puede hacer nada para remediarlo. No hay nada que usted, no hay nada que yo podamos hacer para solucionar el problema que se llama pecado en nuestra vida. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer. Acompáñenme al libro de los Proverbios, 20, versículo 9. Pregunta: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y la respuesta es un absoluto, rotundo y resonante nadie. Nadie, ningún hombre, ninguna mujer, nadie, ningún joven, ningún adulto, ningún abuelo, nadie puede limpiar su corazón del pecado. Nadie puede decir, estoy libre de pecado, estoy limpio de pecado. Nadie. Nadie puede solucionar el problema del pecado. La cuarta verdad fundamental. Vamos repasando. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece su pecado. Dios castiga el pecado. Si no lo ha hecho, Dios castigará su pecado. Y la Biblia dice que la paga o el castigo merecido por el pecado es la muerte. Usted y yo, que somos parte de la humanidad, somos parte de todos los hombres, somos pecadores. Y no podemos hacer nada para solucionar o corregir esto. Si usted es pecador, no puede hacer absolutamente nada para dejar de serlo. Hay una cuarta verdad fundamental y tiene que ver con el amor y la misericordia de Dios. Atributos que le acompañan donde quiera que Él esté, así como le acompaña su santidad y su justicia de la cual hemos hablado, le acompañan su amor y su misericordia. Y como Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es un Dios santo y justo, pero además es amor y es un Dios abundante e infinito en misericordia, Él no desea por ningún motivo el mal del hombre. Si bien Él ha dictado sentencia en cuanto al pecado, y esa sentencia es la muerte, Dios, y no es una inconsecuencia de parte de Dios, Dios ha dictado sentencia en cuanto al pecado, y esa es la muerte, pero Dios no quiere su muerte. Dios no quiere castigarle. Dios no quiere quitarle la vida. Dios no quiere que usted vaya eternamente al infierno. Dios no lo quiere. Porque Dios es amor. Pero Él también es justo. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Leíamos en el versículo 20: el alma que pecare, esa morirá. Lo habíamos leído en este mismo capítulo. Miren lo que dice el versículo 23. Pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío
dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Versículo 32 del mismo capítulo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Aun cuando Dios odia, aborrece en extremo la maldad, y aun cuando Él debe juzgar el pecado, y en realidad al que comete el pecado, en su gran y abundante amor, en su infinita misericordia, Él no desea el mal del hombre. Dios no puede negarse a sí mismo. Él quiere y busca su bien. Anhela profundamente hacerle bien. Desde lo más hondo de su corazón, Él le ama y quiere bendecirle. Pero ¿cómo? Nos acabas de decir, Jerko, que Dios aborrece el pecado y aborrece a los pecadores y está airado contra el pecador todos los días. Sí, porque Dios es santo. Pero Dios es amor también. Y Él quiere su bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si Dios es santo y aborrece el pecado? ¿Qué hacemos si Dios ha dictado sentencia frente al pecado y esa sentencia es la muerte? ¿Qué hacemos si Dios no convive con el pecado y qué hacemos si yo soy pecador? ¿Qué hacemos si Él me ama y yo quiero acercarme a Él? Pero soy pecador y Él es santo, no puedo. Cuando Juan vio a Jesús, ¿recuerdan el versículo con el que partimos? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La quinta verdad absoluta, hermanos y amigos, solo Dios. Esa es. Solo Dios. Usted no puede solucionar el problema del pecado. Usted es pecador, Dios aborrece el pecado, Dios va a castigar su pecado. Solo Dios. No hay más. No intente más, no busque más. Solo Dios. Por último, acompáñenme a la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si usted ha tratado por todos los medios, si usted ha estado convencido por muchos años de poder hacer algo para solucionar este terrible y serio problema que tiene, que se llama pecado, y que no se lo puede sacar de encima porque no puede, es imposible para usted, abra los ojos y dése cuenta que solamente Dios puede hacer algo. Por medio de Cristo, quien es Dios encarnado, Dios estableció un medio para que todos esos hombres pecadores pudiesen ser perdonados. Ya no cubiertos sus pecados, sino quitados sus pecados. Ya no más con el juicio inminente sobre sus cabezas, sino declarados justos en la obra y la sangre preciosa de Cristo. Esa es una verdad absoluta. Solo Dios
salva. Solo Dios puede acercarle a usted, que es pecador, que es pecadora, a su presencia santa, por medio del sacrificio único y perfecto de Cristo. Usted tiene que confiar en Él. Vimos que muchos hombres fueron juzgados por su desobediencia, y juicios que a priori o a simple vista podrían parecernos severos, drásticos, duros. ¿Sabe? Si usted está desobedeciendo a Dios, eso es algo terrible. Y hay algo que Dios manda, y lo hemos leído y escuchado. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él lo manda. ¿Ha de obedecer? ¿O ha de seguir buscando un medio alternativo para obtener la salvación y resolver el pecado en su vida? Si tú eres creyente, ¿estás buscando alguna vía alterna para solucionar esa vida o esas decisiones erradas que estás tomando? ¿Sabe? Si usted es creyente, la respuesta es la misma: solo Dios. Si usted es creyente y ha pecado, la solución es la misma: solo Dios, a través de Cristo. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, para aquellos que no le conocen. Pero también para aquellos que le conocen dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo Dios. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Si usted es creyente, su mediador para con Dios es el mismo, Cristo. Si usted es inconverso, necesita de un mediador y ese es Cristo. ¿Sabe? El pecado todavía está presente en la vida de aquellos que son hijos de Dios. Pero como es una verdad absoluta que trasciende, Cristo es aquel a quien podemos acudir y es el que intercede por nosotros día y noche. Es el que ha llevado en sí mismo el castigo de nuestros pecados. Cuando usted peca hoy día, si usted se arrepintió un día atrás de sus pecados, cuando usted peca hoy día, puede acudir a Cristo para restaurar esa comunión rota por el pecado y volver a disfrutar de esa preciosa e íntima comunión con Él. Pero si usted no es un hijo de Dios, sus problemas todavía están. Su cuenta para con Dios aún no ha sido saldada. Debe confesar que Cristo es su Salvador y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Solo Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Dios nuestro y amado, damos gracias porque usted lo ha hecho absolutamente todo. Damos gracias porque usted es santo y es justo. Damos gracias porque usted es amor, clemente y misericordioso. Damos gracias porque usted ha enviado a Cristo y solamente Él puede quitar de en medio el pecado.
solamente a través de su sangre pueden ser hechos cercanos aquellos que estábamos lejos y aquellos que están lejos. Padre, gracias. Gracias porque a pesar de lo que el mundo piense, a pesar de lo que el mundo enseñe, a pesar de lo que el mundo trate de hacer creer, hay una verdad absoluta. Y esa es que solo en Cristo hay salvación. Damos gracias a aquellos que hemos reconocido al autor y consumador de nuestra fe como el Salvador de nuestras vidas. Y rogamos imperiosamente por aquellos que aún no han depositado su confianza en la obra y la persona de Cristo. Rogamos por ellos, para que por medio de su Santo Espíritu usted le inquiete, para que no pase un día más sin que resuelvan el problema del pecado en su vida. Damos gracias por todo, gracias por su palabra, gracias por estas alabanzas, oh Dios, que hemos cantado y que seguiremos haciendo ahora y por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.